Buen día, colegas regenerativos, ¿cómo están? Soy el Dr. Nicandro González. Un gusto acompañarlos el día de hoy para hablar un poco más de medicina regenerativa. El día de hoy particularmente vamos a retomar lo que son 10 de las preguntas más frecuentes que nos van a hacer los pacientes en el consultorio. Esto para poderles dar una respuesta apropiada o cercana a lo que ellos pueden necesitar escuchar, y también nosotros como profesionales poder tener las herramientas para contestarlas. Y bien, sin más, comencemos. Las células madre como tal son células que tienen la capacidad principal de una proliferación celular alta. ¿Esto qué quiere decir? Que van a tener una capacidad de pasar por numerosos ciclos de división celular, o sea, empezar a hacer copias de sí misma, manteniendo un estado sin diferenciar. Esto es importante porque las células, cuando vayan a introducirse al organismo, van a poder detectar los sitios de lesión, adherirse a ellos y transformarse o evolucionar a células de ese tejido dañado, para entonces poder comenzar el proceso de regeneración del tejido. Si bien hay distintas fuentes de obtención de las células madre, nos vamos a enfocar a dónde se obtienen las células madre mesenquimales, que son las que solemos utilizar con fines clínicos y terapéuticos. Las células madre mesenquimales realmente tienen 5 principales fuentes de obtención. Algunas son más invasivas, algunas son con un comportamiento un poco distinto, ya sea que no entran en apoptosis o muerte celular programada en el tiempo que debe, y hay algunas que la fuente de obtención puede resultar en algunos casos un poco insalubre incluso. Pero bueno, ya abocándonos como tal a las fuentes de obtención, son las siguientes. La más utilizada y probablemente la más segura y con un comportamiento más adecuado son las que se obtienen de placenta humana y también como parte de lo que es el cordón umbilical y la gelatina de Wharton. También tenemos las que se obtienen a través del tejido endometrial. Estas también se comportan bien, sin embargo, la fuente de obtención es mediante copa menstrual. Tenemos también la obtención con pulpa dental, obviamente no cualquier diente, tienen que ser dientes de leche. También tenemos la obtención por medio de grasa sana, la cual normalmente es por medio de liposucciones que se hacen. Y una que es muy efectiva, pero que es muy invasiva, es la que se da mediante la obtención de médula ósea. Todas son buenas, todas tienen un comportamiento dentro del marco normal. Ya será decisión de cada laboratorio cuál es la que prefieren utilizar. Sin duda alguna, la más frecuente es la de placenta y con muy buenos resultados. La respuesta a esta pregunta es no, o muy difícilmente puede ocurrir. ¿Por qué? Cuando son células madre que se hacen conforme a los lineamientos de COFEPRIS, debería de ser prácticamente imposible que ocurra alguno de estos fenómenos. Y les voy a decir por qué. Normalmente se da un control desde el embarazo de la mujer como posible donante del tejido. Hablando de los tejidos placentarios, obviamente. Tienes una revisión de la paciente, conoces la evolución del embarazo y obviamente hiciste exámenes durante esto. También, cuando ya ocurre el momento de la donación mediante la cesárea que se va a dar, la paciente, al acceder a donar el tejido placentario, también se le va a pedir que le extraigan 2 tubos de sangre. Estos 2 tubos de sangre van a ser con la finalidad de que uno vaya directamente al laboratorio regenerativo y el otro vaya a un laboratorio de análisis clínicos. En los dos se van a hacer pruebas de serologías principalmente, en los cuales se suele descartar lo que es VIH 1 y 2, virus de hepatitis B, virus de hepatitis C, citomegalovirus, Chagas, entre otros. Y también se van a descartar micoplasmas y se van a descartar algunos genes precursores de cáncer. Esto es importante para que la persona se sienta segura al administrarlo y al final de cuentas, obteniendo la información que se dio durante el embarazo, la obtención de los resultados del laboratorio de análisis clínicos, más los resultados que obtenemos directamente en el laboratorio, podemos decir que es un tejido seguro de aplicar. La respuesta a esta pregunta es, como tal, no. Sí tenemos que tener algunos cuidados, ya que si el paciente padece algún tipo de cáncer, sí existe la posibilidad
ni que con los factores de crecimiento celular se alimente esta tumoración o este problema oncológico y que se desarrolle más. Sin embargo, como tal, las células madres sanas, las células madres mesenquimales que administraríamos a un paciente, no tienen una capacidad innata de producir problemas oncológicos. Más que el que te puedan producir un cáncer, que eso definitivamente no. Hay que tener cuidado si el paciente ya lo tiene, ya que es una de las dos contraindicaciones que existen como tal para poder administrar un tratamiento celular. Pues bien, si son tratamientos que normalmente se administran en una buena cantidad, dependiendo del padecimiento obviamente de la persona, son respuestas relativamente rápidas o prontas, ya que si bien no son justo en el momento en el que estás administrando, sí sueles ver los primeros resultados o los primeros cambios dentro de los primeros 15 días, máximo el primer mes. Así es de que sí es una respuesta pronta, sin embargo hay que tratar de hacer puntos de corte en cuanto a la revisión. Yo sugiero que se hagan revisiones quincenales, mensuales, incluso al trimestre, para poder hacer una evaluación completa de cómo fue la evolución del paciente con respecto al tratamiento celular. Y entonces hacer una determinación si sería de utilidad administrar otra vez o si nos esperaríamos todavía a ver qué más podemos obtener de respuesta positiva con el tratamiento que ya administramos. Como tal, la respuesta es no. Hay que aclarar algo. Es muy común que algunos colegas o algunos profesionales de la salud o de plano descalifiquen las células madre o de plano las ponen casi en el ámbito del milagro. Y ni es una cosa ni es la otra. Realmente es una opción terapéutica más. Y como todo, no sé si han escuchado, pero hay una frase que dice que medicina que dice servir para todo no sirve para nada. Realmente en este ámbito aplica igual. Las células madre no van a ser para todo, no van a ser para todos, pero sí tienen muchas enfermedades, desde crónico-degenerativas, autoinmunes, de desgaste, etc. Algo muy importante es entender que van a necesitar una forma de viajar o de llegar al tejido dañado. Si habláramos de un tejido tipo córnea, vamos a tener el hecho de que la córnea es una estructura orgánica pero independiente a circulación sanguínea y demás, y por lo tanto si yo administro células intravenosas nunca van a llegar a córnea y no se va a atender la córnea. Simplemente es entender sobre fisiología, definir en qué padecimientos le va a funcionar al paciente, en cuál es mejor y cuál es peor. Pero definitivamente funciona para muchas cosas, pero no es para todo y no es para todos. Estaremos de acuerdo de que esto probablemente sea lo más importante con respecto al tema, ya que de la calidad depende el resultado. Sabremos que tiene buena calidad del tejido tomando en cuenta lo siguiente: una, que el laboratorio se guíe por los criterios de la Sociedad Internacional de Terapia Celular. Dos, que proporcione un documento en el que se demuestre el millonaje de células, la fuente de obtención, la viabilidad, los marcadores celulares, que se demuestre que se están descartando algunos problemas infecciosos como VIH, hepatitis, Chagas, micoplasmas, genes precursores de cáncer, que se marque la buena viabilidad que tiene el control celular o lo que se hace mediante citometría de flujo. Estos documentos se tienen que proporcionar por parte del laboratorio y nosotros nos vamos a poder avalar con eso frente al paciente de que lo que estamos aplicando es de buena calidad. Además, obviamente, de que cuando llegue el producto venga en una red de frío, sea dentro de las horas que se debe de manejar para que tenga buena viabilidad todo el tejido celular, y también que a la hora que lo veamos realmente esas células se tienen que ver con una apariencia un poco lechosa. Es importante esto porque si vemos que está totalmente llanino, totalmente transparente, puede ser que no contenga la cantidad de células que se dice tener. Hay que revisar todo esto para garantizar que la cantidad y la calidad que estamos proporcionando al paciente sea la que realmente estamos ofertando. Esta pregunta es más frecuente de lo que piensan, pero esto pasa porque realmente el término células madre está muy viciado y pareciera que el término como tal aplica para muchas cosas y no es así. Los productos que dicen contener células madre normalmente se refieren a una célula madre vegetal,
¿sí? Acá de lo que normalmente aplicamos en un consultorio, un médico, es células madre de tejido humano. Y ya si fueran de animal, pero no van a ser células madre, sino a lo mejor algunos hidrolizados, como podrían ser los péptidos o pectonas, que son muy buenos, son muy útiles, pero no son de tejido humano. Las células madre como tal, y las mesenquimales más específicamente hablando, son de origen humano y son delicadas de manejar. Tienes que respetar las horas, respetar el de frío, y por lo tanto no podrían administrarse un producto que está a temperatura ambiente y que puede pasar semanas o meses para su consumo. Así es que sí podrá ser algún tipo de célula madre vegetal, pero no estamos hablando de tejido humano y no estamos hablando de medicina regenerativa como tal. Si bien existe un abanico muy amplio de enfermedades que se pueden tratar con las células madre, creo que vale más la pena mencionar los grupos de enfermedades que se pueden tratar, comenzando con las enfermedades crónico-degenerativas, como podría ser la diabetes, la hipertensión, enfermedades endocrinas, como la misma diabetes, problemas tiroideos, etc. Algunos problemas de origen autoinmune, como podría ser lupus, psoriasis, problemas respiratorios como asma, EPOC, o el día de hoy ya con lo del coronavirus. También tenemos la atención a enfermedades de origen cardiovascular, ya sea problemas de índole cardíaco. Obviamente no estamos hablando de que va a modificar una malposición de vasos sanguíneos, ¿no? Pero si a lo mejor algún problema de desgaste o que haya ocurrido algún evento coronario y haya dejado algún tipo de lesión. También tenemos la atención a enfermedades de índole sexual, y lo que es las neurodegenerativas suele haber muy buenos resultados, como sería en problemas de Alzheimer, enfermedad de Parkinson, y también atención a problemas de hueso y cartílago. Esta pregunta es relativamente frecuente porque se asocia el aplicar células madre en comparación a cuando se administra, por ejemplo, sangre al paciente, que tenemos que ver que sea del mismo tipo para que no vaya a haber algún problema hematológico o el típico rechazo de un órgano que se trasplantó. En el caso de las células se maneja un poco diferente. Hace tiempo se llegó a manejar que se suprimía el factor mayor de histocompatibilidad, pero hoy por hoy más bien podemos hacer referencia a que como tal las células madre que vienen de placenta, su índice de rechazo o de adaptación es muy bajito. Realmente no se suele apreciar, y en ocasiones que se suele vislumbrar algún tipo de respuesta adaptativa con respecto a la aplicación del tejido celular, son algunos síntomas muy leves y pasajeros, como podría ser algún dolor leve de cabeza, algún poco de rash o de sarpullido, algún tipo de hormigueo, síntomas del estilo que suelen ser pasajeros y que en algunos casos muy excepcionales, a mí me ha tocado verlo un par de veces si acaso en estos años, pueden ser síntomas que duran algunas horas, pero que se pueden resolver solos o con la administración de algún medicamento si fuera necesario. Pero sí, como tal, no suele haber rechazo de la administración de tejido celular a una persona, aunque sea de un donante sano, que no sean autónomas. Así es que hay que aplicarlas con confianza. Este problema realmente no se va a presentar. Y bien, pues muchas gracias por acompañarnos en este video en el que tomamos 10 de las preguntas más frecuentes que hacen en el consultorio a nosotros como médicos regenerativos. Y vale la pena mencionar lo siguiente: existen muchas más preguntas, muchas más dudas. Hay que entender que esto de la medicina regenerativa va creciendo. Hay muchos profesionales que todavía no saben mucho con respecto a ella, y es importante sobre todo acercarse a médicos profesionales que la administren con toda la calidad que se pueda y con todo el profesionalismo que se requiere. De algún modo, yo trato de compartirles algo de mi experiencia y mis conocimientos con respecto al área. Si tienen más dudas o preguntas, yo les sugiero que me las hagan directamente a mi WhatsApp, que va a aparecer enseguida, para poder tener contacto cercano con ustedes y aclararles dudas con respecto a lo que son células madre o con respecto a cómo podría tratarse la enfermedad que padezcan ustedes o alguno de sus familiares o amigos. Sin más, me despido esperando que tengan un excelente día y nos vemos pronto.